Bueno, para mí es una bendición que me hayan permitido dirigir un pequeño devocional. Vamos a orar un ratito y vamos a entregar este momento especial al Señor. Señor, te damos gracias porque en esta hora podemos juntarnos con las hermanas en un día tan especial, Señor, para aprender de ti, pero también para estar con nuestra hermana Leo en este día tan especial, Señor. Bendecimos su vida y bendecimos su familia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermanas, saquen su Biblia inmediatamente. ¿Ninguna trajo Biblia? No puede ser. Bueno, de memoria entonces. De memoria entonces, ya. La hermana Leo tiene Biblia. Yo quiero que la hermana Leo lea en Tito, el capítulo 2. Vamos, hermanas, toman atención en lo que diga la hermana Leo. Del 1 al 5. Ya, la hermana Karen lo tiene aquí. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Amén. Hermanas, yo le puse que el Señor, las tareas que el Señor tiene para las mujeres mayores. Así lo puse, para no decirle anciana. ¿Sí? Tito se pasó. Tito ya se pasó. Yo les quiero leer otra versión, que es una versión, ¿cómo se llama esta? NTV, Nueva Traducción Viviente. Eso, la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente. Dice: Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una vida que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y a hacer el bien y a someterse a su esposo. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Esta está como más clarita esta versión. Yo quería compartir, hermana, aprovechándome de la oportunidad que me dieron, esto que para mí es súper importante porque yo estoy en el lado todavía de las más jóvenes y yo siempre a mí me ha parecido que las mujeres, cuando uno ya llega a su cierta edad, deben cuidar este ministerio, esta tarea que el Señor les dio, que es súper importante. La primera cosa que nos dice la Escritura en Tito, dice que Dios debe ser honrado. El fin de nuestro buen comportamiento y todo es para que la palabra no sea deshonrada. Entonces, yo le quería preguntar, a ver, de aquí con nombre lo voy a hacer. La hermana, la hermana Sofía, vamos a empezar con ella. ¿Cómo nosotras como mujeres podemos honrar a Dios? ¿O de qué manera? ¿En qué? Una cosita. No. Siendo obediente a la palabra. Ya, obediente a la palabra. A ver, hermana Ana, ¿en qué podemos enseñar a las mujeres más jóvenes a honrar a Dios? Algo como práctico. Porque aquí se refiere al esposo, los hijos y la casa. ¿Cómo en qué? Ser obediente a Dios, enseñarle que nunca se olviden del Señor y eso. Ya. Bueno, yo puse aquí una cosita que a veces es bueno que ustedes nos enseñen a nosotros las más jóvenes. Por ejemplo, cómo nos vestimos. A veces las más jóvenes obviamente son más descuidadas en vestirse. Yo de los 20 a los 25, por ejemplo, no antes, de los 18 a los 20, por ahí 22, era súper hippie vestirme.
hippie, así total, súper ancho, todo. Entonces un día me dijeron que yo no podía andar así, que tenía que cuidarme, que esas cosas hay que enseñarlas. Después, por ejemplo, cómo nos comportamos. Ustedes tienen el deber de parte de Dios de enseñarle a los más jóvenes cómo se comportan. Cuando una esposa recién se casa, debe o no tener amigos, por ejemplo, o otras cosas. Ustedes debieran ya estar enseñando estas cosas, hermanas. Lo otro, cómo hablamos, cómo debe ser nuestra manera de hablar con los demás, pero también entre amigas, entre hermanas. ¿Qué hablamos? Llegó alguien, parece. Hola. ¿Así es tu hermana por acá? Acá. Siento. Entonces, hermana, la pregunta que debemos hacernos es, si yo con todo esto honro o no al Señor. Por ejemplo, si yo me visto y me miro en un espejo y yo digo, estaré honrando al Señor, el Señor será glorificado, porque hay veces que puede que sea que el Señor se glorifique o no. Como yo hablo, cuando hablo con una amiga, ¿mi conversación glorificó al Señor o no? Esas son las medidas prácticas que Tito nos enseña en cuanto a nuestro comportamiento. Después, dice la palabra aquí, que no seamos chismosas ni calumniadoras. Yo creo que aquí a veces nosotros nos tropezamos. No debemos, la Biblia textual dice, no adicta a chismes maliciosos. Nosotros no podemos ser cómplices de los chismes ni de las calumnias. Los chismes son como bien sutiles a veces, pero mientras la persona que está en conversación, si no está presente, es un chisme, así de simple. Y el chisme no le agrada al Señor porque también es una falta de lealtad, ¿ya? Después aquí en Tito dice que no dadas al vino. Yo quiero saber cuántas se emborrachan. Ninguna. Ninguna yo creo, ¿verdad? Ninguna da al vino. De vez en cuando. Pero sí se prueba un poquito de esa agua. No, pero está bien, un poquito está bien. Yo creo que ninguna aquí entramos. Pero a veces sí tenemos adicciones que quizás sí están en contra del Señor, ¿ya? Así que ahí debemos analizarnos nosotras qué adicción podríamos tener que no esté reflejando una vida cristiana. La comida. También la comida, ¿sí? Dice aquí la palabra maestras de lo bueno. El Señor a las ancianas las llama maestras. ¿Ustedes se consideran maestras o no? No muchos dicen la hermana. Maestras de lo bueno. Dice que la maestra debe enseñar el bien. Vamos a ver un poquito a qué se refiere con el bien. A ver, ¿qué bien podemos, siempre estamos pensando en las más jóvenes, qué bien podríamos enseñar, hermana Aida, usted, qué bien podríamos enseñarle a las más jóvenes? Me refiero como mujeres, así como pensando más en ellas quizás. ¿Pero tú dices humanamente o...? No, pues en el contexto aquí de lo que estamos viendo. Ah, ¿qué le puedo enseñar yo a las mujeres? Sí. Bueno, en primer lugar, a ser obediente, a ser disciplinada, a ser responsable. Y más que todo eso, ser respetuoso con el resto. Ya, eso lo respeto, toca el texto. Ya, a ver. El versículo, hermana Leo, usted puede leer Tito 2.4. Ahí dice que bien debemos enseñar. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ya. Esa es nuestra prioridad, hermana. Nosotras debemos enseñarle a las más jóvenes, uno, a amar a sus maridos, aunque sea el mismo diablo. Porque a veces nosotros decimos, ese hombre es tan malo, pero es nuestro marido y debemos amarlo. Y la tarea que Dios les está dando a ustedes, a mí también, yo me considero ya un poquito más viejita, pero es amar a los maridos y a los hijos. Ya, esta es nuestra tarea que el Señor quiere que nosotros nos dediquemos toda nuestra vida en hacer. Después, un ejemplo, yo quiero ver a la hermana, no olvidé su nombre, ella. La hermana Rosita. La hermana Rosita. Hermana Rosita, ¿cómo podría una mujer joven amar a su esposo? Un ejemplo, o algo que ella pudiera hacer, por ejemplo. O alguna recomendación que usted pudiera darle. Respetarlo. ¿Ya? Respetarlo. A ver, hermana Raquel. Obediencia también.
Ya, ¿obediencia a qué? Bueno, es que en el matrimonio... Pero cositas chiquitas, por ejemplo, no sé, un consejo pequeño, pero que sea útil, que sea práctico, que sea... no sé, Yo creo que lo que una mujer debería hacer al esposo, como de repente sorprenderlo, hacerle platos ricos. Ah, ya, a eso yo me refiero. Hablar arregladita también. Hablarle con ternura. Ya. Y ellos a nosotras que... Es que hermanas amadas. Ese devocional es para que el siervo le enseñe a los hombres. Nosotras debemos... Considerando que nuestros esposos inconversos no tienen la fe, ni la esperanza, ni la sabiduría, ni el fin. Vamos a llegar para allá, hermana. Por eso, porque al final del texto se habla de eso. Así que vamos para allá. La hermana Nana dijo ser fieles. En todo. Estar ordenaditos también, porque uno de repente cuando se casa se dice, ah, no, ya me casé, ¿y qué? Me va a estar arreglando. Claro. Yo encuentro que uno tiene que estar bonita para su esposo, no para... Nosotros, bueno, la mayoría conocemos a nuestros maridos y sabemos, por ejemplo, lo que les molesta. Y nosotros somos especialistas para poner el dedo en la herida, ¿verdad? Yo creo que todas sabemos en qué le podemos... ¿Ah? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Según la palabra que estamos viendo, yo debiera hacer lo contrario. Aun cuando me tenga que tragar mi orgullo y mi enojo. Y tratar de honrarlo. Porque también en esas cosas sencillas, a veces nosotros decimos, por ejemplo, obedecer al Señor y su palabra, obedecer al marido. Pero es como así, súper general. Pero yo obedezco a Dios y le honro a la palabra y a todo cuando yo en pequeñas cosas soy respetuosa. En pequeñas cosas, hermano. A veces nosotros andamos de mala o a veces el marido, pero a veces es simple callar, así de simple. Cuando andan de mal genio, silencio. Y a veces uno se tiene que tragar su orgullo. A ver, nosotros siempre pensamos, yo lo pensaba antes, ¿y él por qué no? ¿Y él por qué no? El marido lo va a tratar Dios. Pero el Señor aquí les pide a las mujeres ancianas, en este caso, a enseñarle a las más jóvenes a amar al marido. Porque ustedes ya han vivido eso. O sea, ustedes ya saben ese camino que yo recién a lo mejor voy en la mitad, ustedes ya lo pasaron. Entonces ustedes me pueden aconsejar a mí, por ejemplo, qué torpeza yo no debo hacer. ¿O qué debo hacer? Porque nosotros aprendemos a porrazo limpio. ¿No? Pero por eso, hermanas, que están ustedes, para que ustedes nos ayuden a nosotras a ser buenas esposas, a ser buenas madres. Ya, también dice este mismo texto algo, bueno, dice a vivir sabiamente y a ser puras. Pero también dice a trabajar en su hogar. Dice otra versión, dedicada al quehacer doméstico. Aquí nosotros vivimos en un siglo donde casi es mirado, no se valora este trabajo. Donde tenemos poco tiempo de hacer nuestros quehaceres. Pero la palabra de Tito aquí dice que ustedes, hermanas, deben enseñarle a las mujeres más jóvenes a cómo desarrollar su quehacer doméstico. Y ser buenas dueñas de casa. A veces, obvio que a nosotros nos cuesta, como les cuesta a ustedes, pero esa es nuestra labor. Y no descuidar la casa porque sea que trabajáramos o hiciéramos otra labor. No podemos descuidar nuestra casa, porque esa es una de nuestras responsabilidades que el Señor nos dio. ¿Ya? Después dice que seamos bondadosas. ¿A qué podemos aplicar aquí bondad? Por ejemplo, en el contexto, cuando las mujeres más jóvenes cometemos errores, ustedes tienen que ser como madres, bondadosas. Que ustedes aconsejen no con una crítica, no con un te lo dije, con un ejemplo así. No, sino que ustedes acoger como madres y aconsejar, alentar, animar a las mujeres más jóvenes. ¿Ya? Y también lo último que es más complicado para las mujeres en general es ser sumisas o sujetas a los maridos. Eso lo dice la Escritura. Y para eso, para ver un ejemplo de sumisión, vamos a leer un texto, pero como la hermana Raquel aquí tocó el tema de los maridos inconversos, yo no me acuerdo dónde lo dice, pero dice la Escritura que nuestro buen comportamiento, nuestro servicio en silencio,
va a hacer, nuestras buenas obras en ese sentido, va a hacer que nuestro marido vea en nosotros a Cristo. Es la único que habla, bueno, no sé si es lo único, pero específicamente la mujer que tiene un marido inconverso debe ser una mujer mansa, debe ser amorosa, debe ser servicial. El marido va a ver en ella un comportamiento tan honroso, debe ser respetuosa, más quizás que la creyente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos tomamos cierta licencia de que si nosotros le faltamos el respeto al marido, el marido igual nos va a perdonar. Estaba en el último texto. ¿En el último? El último texto que aparece en tu hoja. En Primera de Pedro. Esa. Ya, vamos a ver, hermana Leo, usted lo puede leer. Primera de Pedro 3, del 1 al 6. Esas son las mujeres que tienen marido inconverso. Ahí sale la respuesta. 1, el 3, del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Hasta qué número? Hasta el 6. Ya, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ya. Yo les voy a leer la otra traducción, que aquí está como un poquito más claro, o sea, es otra versión, ¿ya? Dice, de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, que es el Evangelio, aquí la buena noticia, la vida recta de ustedes le hablará sin palabra. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Ahí está, hermana Amada, su respuesta. Dice aquí claramente que nosotras de una manera mansa, calladita, nosotros somos muy bonitas para decir cositas, no tiernas necesariamente, pero aquí debemos esforzarnos, hermana, en que seamos respetuosos. Hermana, aquí hay otra versión que me gusta bastante, que si quieres yo la leo. La primera, bueno. Esposas, acomódense a los planes de sus esposos. Es probable que los que no creen el mensaje que predicamos cambien de opinión ante su respetuoso y puro comportamiento. No hay mejor mensaje que el de una buena conducta. Claro, Bueno, ahí está. Pero enfatiza harto el respeto y la buena conducta. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta, respetar la autoridad por naturaleza. Pero esa es nuestra lucha de todas las mujeres, respetar la autoridad de nuestros esposos, especialmente si no son creyentes. Si son creyentes, también debemos respetarlo y orar por ellos. Orar, si es que mi esposo no se comporta creyentemente, no es buen esposo a nuestros ojos, debemos orar por ellos y entregarlos al Señor, pero siempre nosotros con respeto y con un corazón puro, como lo dicen en inglés. Hermanas amadas, vamos a orar. Vamos a orar especialmente por los